En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familias para celebrar el sexto día de Rosario para el fallecimiento de mi Santísima Madre. Dios la tenga en su santa gloria. Ofrecemos este rosario por mi madre y por todos los, especialmente los que han fallecido el día de hoy, y a los que nadie ora y nadie reza. Que Dios tenga misericordia de ellos, les permita ver la luz de su rostro y los lleve a la vida eterna. Hoy ya acabamos el rosario, vamos a empezar a leer un poco la escudriñar la Santa Palabra de Dios, a ver qué nos quiere enseñar el día de hoy. Pero antes de ir ahí a las Escrituras, pidámosle al Padre Santo que sea el quien guíe, dirija y lleve a buen término la obra que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidiendo la divina intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe y de Santa Margarita María Alacoque, para que por medio de su intercesión nuestro Señor Jesús nos permita liberar almas del purgatorio, ya sea con un like, un suscriptor, un programa visto. Más no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También consagramos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a todos los que están viendo este programa y a todos los que participan día a día con nosotros. Que Dios tenga misericordia de ellos, de su familia, de sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y que un día estemos en la presencia de Dios. Hagamos el trabajo juntos, el trabajo de uno solo, de una sola iglesia, de un solo pueblo, de un solo Dios, un solo bautismo, una sola doctrina. Somos uno solo mismo en Cristo. Hagamos el trabajo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, hemos estado hablando acerca de las características que se presentan siempre en cada funeral, en cada deceso de una persona. Y hoy, pues veamos otra de las características. Yo creo que una de las características es la ausencia. Usted siente ausencia, como por ejemplo cuando su esposa, su esposo fallece, sus hijos, o en un noviazgo, siente un dolor, siente un sufrimiento, siente ese vacío, ese hueco que esa persona o ser querido deja en usted. Y también hay cosas que también anhelamos y las diosizamos, de manera que cuando no las tenemos, pues sentimos un vacío. Ahora en la actualidad pareciera ser que el teléfono celular, si usted se lo olvida en su casa y se da cuenta demasiado tarde, pareciera ser que es una ausencia demasiado grande, deja un vacío tremendo en usted y todo el día anda inquieto, desesperado, porque no tiene ese aparato. Pero hablemos de los vacíos que dejan las personas, tal vez por el deceso, por el fallecimiento. Allá por el libro de Éxodo, en el capítulo 37, hay un personaje muy conocido, Israel. Génesis capítulo 37, del 33 en adelante, del 33 al 35, hay un personaje muy importante ahí, su nombre Jacob, que después fue cambiado a Israel. Pierde a su esposa y siente un vacío muy grande, muy fuerte en su corazón, porque es la mujer que más amaba, que más quería, pero parecía ser que el destino a veces se ciña con uno y sigue falleciendo seres queridos de él, y ahora le tocó un hijo que él quiere, que él ama. Mira lo que pasó. Génesis capítulo 37, versículo 33 al 35, habla, Señor, que tu siervo escucha. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloraba la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo,
pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guarden luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble cuando uno ama demasiado a una persona. El problema de la ausencia, el dolor que esta provoca, es porque hemos, ahora sí, diosizado todo a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, amigos y familiares. Los ponemos en el lugar de Dios. Y cuando usted hace esto, de ponerlos en el lugar de Dios, el día que usted no los tiene, eso duele, y duele bastante. Mire a Jacob, de tal manera que él, queriendo morir ya con su hijo, a pesar de tener el consuelo de más hijos alrededor de él, cuando tenemos la ausencia, no vemos más allá que ese ser al que hemos puesto en el lugar de Dios. No le importó a Jacob tener más hijos, más hijas, más familiares alrededor que lo necesitaban. El otro tal vez ya había muerto, ya se había ido, ya no estaba con él, ya estaba en la presencia de Dios. Pero los que se quedan sí necesitan de nosotros. A veces nuestra esposa o nuestro esposo, por problemas del destino, por cosas de la vida, nos separamos y nos enfocamos más en la ausencia de él que enfocarnos en los que se quedan con nosotros, en amar y querer a nuestros hijos, en buscar no solamente el llenar esa ausencia con otro hombre, sino buscarla, llenarla con Cristo, que es el que a fin de cuentas nos da la paz y el gozo y la tranquilidad. La ausencia lleva a la desesperación, lleva a la muerte, lleva a encerrarte en ese cuarto y no querer salir y hablar y platicar con absolutamente nadie, porque estás enfocado en eso que te falta, llámese ser, persona o cosa material, ese que dejó el vacío en tu corazón. En este caso estamos hablando de personas que han fallecido. Duele. Y estamos hablando de una persona que estaba cerca de Dios, una persona que caminaba con Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué sintió ese dolor, esa ausencia? Aquí hay otro personaje del libro de Samuel, en la segunda carta de Samuel, allá en el capítulo 18, los últimos dos versículos. En algunas Biblias los trae en el capítulo 19, dependiendo de donde esté, si lo leemos el 31 al 32, o le leemos el capítulo 19, versículo 1, dependiendo de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 18, del 31 al 32, habla el Señor. Que tu siervo escucha. En aquel momento llegó el etíope y dijo: reciba estas buenas noticias, su majestad. Hoy el Señor ha hecho justicia a su majestad, librándolo del poder de todos los que se rebelaron contra su majestad. El rey preguntó al etíope y el joven Absalón: ¿está bien? El etíope contestó: ojalá que los enemigos de su majestad y todos los que se rebelen contra su majestad y busquen su mal acaben como ese muchacho. Palabra de Dios. Ahí termina, ¿no? El rey se conmovió y subiendo al cuarto que está encima de la puerta, se echó a llorar. Y mientras caminaba decía: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar. Hijo mío, Absalón, hijo mío. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La ausencia te lleva a encerrarte, a no ver más allá. Para unos felicidad, para otros dolor. Para el rey David fue algo duro y difícil, es su hijo, pero tiene más hijos. Lo mismo que Jacob, se encierra, pero desea morir y morir por su hijo. Si yo pudiera dar la vida por mi hijo, la daría. ¿Cuántas veces se nos
Cuando nos invitan a los funerales, tantas personas gritan estas mismas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no fui yo? Si ella era buena, él era bueno. Esa ausencia duele bastante, pero hay veces que te pones a pensar, bueno, si Jacob y el rey David era uno de los preferidos de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, lo consideró su hijo. De hecho, para el pueblo judío, el rey David es lo maximito que hay en el pueblo judío. Una vez hablando con un amigo judío de nombre David, le digo, tú te llamas como el rey David. Y él levantaba sus deditos chiquillos y decía, no le llego ni a este dedo. Él es lo máximo, lo maximito. Para nosotros Jesús es lo máximo, para ellos el rey David es lo máximo. Pero a fin de cuentas, este rey David sintió el dolor y sintió una ausencia muy grande. ¿Por qué se siente la ausencia? Si el rey David, si Dios le había dicho al rey David que no te iba a faltar nada, de hecho le prometió que un descendiente de él ocuparía el trono para toda la eternidad, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo viene de la descendencia del rey David por medio de María y de José, y entonces ¿se cumplió la palabra de nuestro Señor? Sí, se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Él siente ese hueco si está con Dios y si decimos nosotros que teniendo a Dios lo tenemos todo? A ver si le podemos atinar allá por el capítulo, ahí mismo, la segunda carta, pero en el capítulo 11, los primeros 4 o 5 versículos nos enseñan qué es lo que pasó con el rey David. ¿Por qué viene segunda de Samuel capítulo 11, versículos de 1 al 5? ¿Por qué el rey David está sufriendo la ausencia si Dios estaba al lado con él? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que nos hace sentir dolor en una ausencia? Segunda de Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 5, habla el Señor. Que tu siervo escucha. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban a salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pararse por la azotea del palacio real, vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se le trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las primeras ausencias, dividamos la ausencia en dos formas. La primera es cuando usted está bajo la gracia de Dios y comete el pecado que hace que Dios se aleje de usted. Dios no puede estar, Dios no puede estar en un cuerpo que tiene pecado, así que se separa de Él. Por eso al separarse de Él, pues vienen las consecuencias de este error, de este pecado, y lógicamente pues el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento de todas las cosas malas que le están pasando se sienten. ¿Por qué? Porque lo único que te da la paz y la tranquilidad, la felicidad, es Jesucristo nuestro Señor, es Dios mismo. Si usted no tiene a Dios, es muy difícil que usted sienta una paz. Usted va a sentir siempre el vacío y la ausencia. Por eso en la mayor parte de los funerales son contados las personas que están tranquilas, son contados las personas que en realidad están en paz, porque desgraciadamente en la actualidad hemos abandonado a Dios
y queremos seguir nuestra vida a nuestra manera, a nuestra forma de ser. Eso es lo que pensamos, simple y sencillamente no queremos a Dios, pensamos que Dios nos estorba, pero yo hablando ahora en el funeral de mamá con una persona que quiero y amo mucho, es una persona empresaria, tiene dinero en abundancia y hablando con él dice, no soy feliz, estoy pasando por una crisis matrimonial, estoy a punto de perder mi matrimonio, ya de hecho no creo que nos reconciliemos y lo tengo todo, pero no soy feliz. Dice, y para acabar, pues la enfermedad esta del COVID, las empresas están bajando un poco la mercadotecnia, seguimos batallando para tener más empleos y para sacar más dinero. Cuando terminó de hablar le digo, todo lo que has mencionado ha sido cosa superficial, puro material, la esposa, los hijos. Es que la paz no te la va a dar ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni tu madre, ni tus hermanos, ni los familiares, ni el dinero, ni las cosas materiales. La paz te la da Jesús. Y ahí nos quedamos en la plática con él. Y el día que ahorita va a venir el sacerdote, va a dar la misa, búscalo, confiesa todo lo que traes en tu corazón y empieza a purificar ese corazón, que lo único que necesita es que esté limpio para que Dios pueda habitar. Y ese día yo te prometo que vas a sentir la paz. 3 meses solamente para que Dios entre en tu corazón, pero haz las cosas conforme a la palabra de Dios. Come, cena, almuerza, vístete, báñate, despierta y duérmete con Cristo todo el día. Eso es lo que se necesita para tener la paz en el corazón, para el gozo y la tranquilidad. Si no, pregúntenle a la Virgen María. La Virgen María, siendo la Madre de Dios, también le dio temor cuando Jesús no lo encontró. Mira allá en Lucas capítulo 2, versículo 43 al 48, nuestra Santísima Madre y San José, que son los verdaderos padres que nos enseñan de la Sagrada Familia. Mire lo que pasó. San Lucas capítulo 2, versículo 43 al 48, habla, Señor, yo lo escucho. Pero pasados aquellos días, cuando volví a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Van a celebrar las fiestas en el templo como lo hacían cada año. Esta vez Jesús los acompaña y se acudía en caravanas porque era demasiado peligroso. Recordar que la Virgen venía de Nazaret, entonces un camino largo, como 240 kilómetros más o menos, 9 días de viaje yo creo, no sé cuántos habrán hecho, pero pues nosotros hicimos 4 horas, pero en el autobús y en aire acondicionado. Entonces, para ellos yo creo eran más de 9 días, pero el detalle es que al tercer día, al día de avanzado, pues se separaban hombres y mujeres en el camino y ya cuando llegaban al área de descanso, pues se podían juntar los hombres con las mujeres a comer o almorzar. Y cuando se encuentra José con María y ven que no tiene el niño José y ni María tiene el niño, entró la preocupación. Esa ausencia de Jesús hizo, dice la palabra de Dios, en mi Biblia dice, y se llenaron de tristeza. Inmediatamente no les importó el riesgo de vida, sino se devolvieron, no les importó si era de día, de noche, ellos querían llegar a buscar a Jesús. Esa ausencia pasa cuando usted se va alejando de la Jerusalén, de la iglesia de Dios,
Dios le ha mostrado en su infinita misericordia que Él está a su lado y que usted ha logrado muchas cosas. Ahora tiene casa, ahora tiene camioneta, ahora tiene buen trabajo. Ahora usted sigue creciendo materialmente, no le falta absolutamente nada. Ha pasado 2, 3 años que su marido, su mujer se fue de la casa y pareciera ser que no. La casa sigue igual, usted tiene comida, tiene alimento, tiene trabajo, tiene salud. Dios está ahí, ayer decíamos, Dios está ahí. Pero cuando usted se empieza a alejar de Él, le pasa lo que José y María. Siente esa tristeza y tiene que hacer lo que José y María lo hicieron lo correctamente, devolverse a la Jerusalén, a la presencia de Dios, al templo, porque es ahí donde encontraron a su hijo. Ahí dice la palabra de Dios que al tercer día lo encontraron en el templo con los doctores de la ley, los maestros de la ley, los sacerdotes. Usted no sufra más con esa ausencia, devuélvase a la casa de Dios, ahí lo va a encontrar, todavía lo está esperando ahí en la iglesia católica, en San José, San Juan, San Marcos, San Lucas, en cualquier iglesia, San María de Guadalupe, en la iglesia que usted quiera, ahí está nuestro Señor Jesucristo, esperándolo. Y dice la palabra de Dios que cuando José y María vieron a Jesús, se llenaron de alegría. Esa es la diferencia, aléjese de Dios y siente una ausencia que le va a provocar tristeza, acérquese a Dios y la ausencia se disipa y va a sentir una alegría. ¿Por qué? Porque Jesús llena ese vacío llamado ausencia. Y María le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabes que tu padre y yo te andamos buscando? Y Jesús contestó, ¿no sabes tú que tengo que hacer la obra de mi Padre? Es así donde viene la ausencia y el dolor y el sufrimiento. Cuando vienen las cosas duras y difíciles en la vida, cuando se fue su pareja, cuando se fue su hijo, cuando vinieron los problemas y todo aquello, usted siente ese dolor, esa ausencia. ¿Por qué? Porque ha dejado de hacer las cosas que nuestro Padre le había encomendado. Y entre ellas está acudir a la misa, no importa qué, así sea, usted esté muy desvelado, usted se tiene que levantar lo más temprano y correr a buscar a Dios. Después descansará si quiere, pero lo más importante, lo primero del día tiene que ser Jesús. Si usted está en pereza, usted tiene un pecado que tiene que trabajar en él y dejarlo. Pero regrese al templo como José y María, busque a Jesús y haga como el consejo de Jesús, haga lo que el Padre le ha recomendado, para que esa ausencia, ese dolor se disipe con la alegría de ver a Jesús y sentir a Jesús en el corazón. Otra de las personas que también cuando hay ausencia, pues unos como el rey David se meten, encierran en el cuarto, otros regresan a la iglesia como José y María, pero hay otros que se encierran solamente en el trabajo y parecía ser que su Dios, su iglesia es el trabajo. En el libro de San Juan capítulo 21, en el versículo del 2 al 7, va a leer el 1 pero no, del 2 al 7 nos muestra Pedro, y Pedro sintió la ausencia de nuestro Señor Jesús y él se acudió al trabajo, y no solamente él, también en vez de apoyar a los demás con palabra de Dios como Dios le había dicho, como Jesús le dijo, hagan la obra mía, yo creo que Pedro se olvidó y en vez de apoyarlos, mire lo que hizo. Habla, Señor. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces.
El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: «Es el Señor». Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro, el Papa, el líder de la iglesia, puesto por Dios ahí, por Cristo mismo, en vez de llevar la obra, le dijo Dios: cuando el diablo me ha pedido para que te apalee, pero yo he rezado por ti, cuando regreses, confirma a tus hermanos. Confirmar es querer decirle a las personas: en realidad crees en Dios, vamos a seguir creyendo en Dios. No importa la situación que estemos pasando, si Dios prometió que iba a estar aquí, va a estar. Pero sin embargo, Pedro sintió la ausencia de Dios, sintió ese vacío, ese dolor que causa, y buscó volver para atrás. Muchas veces nosotros conocemos a Cristo, nuestro Señor, en un retiro, en una plática, o alguien simple y sencillamente nos habló de Él y nos enamoramos de Cristo, pero el enamoramiento pareciera ser que se disipa con el tiempo y hacemos lo que Pedro, volvemos para atrás. ¿A dónde? ¿De dónde lo había sacado Jesús? Jesús lo sacó de ahí, de ser pescador, y ya que no estaba Jesús ahí en su corazón, que sentía la ausencia y el dolor, regresó a volver a hacer lo mismo. ¿Cuántos de nuestros hermanos católicos, después de que Jesús los ha sacado del alcohol, de la droga, del mal matrimonio que llevaban, de los malos pensamientos y de las malas obras, vuelven a lo mismo, vuelven a lo mismo? Y no solamente ellos, se llevan entre las patas a los padres, a los hermanos, a los amigos, a los familiares, a la esposa, a los esposos y a sus propios hijos. Aquí Pedro se llevó a todos los que estaban con él y se los llevó a la barca, a querer luchar por su propia cuenta, a querer salir adelante por su propia cuenta. Y esa barca representa a la iglesia. Pero no basta estar en la iglesia, no basta solamente ir a la iglesia y oír la misa y decir yo ya cumplí. Eso es mentira de Satanás. Aparte de estar en la iglesia, se necesita oír lo que se oyó en el versículo 5. No habían pescado absolutamente nada. ¿Y qué pasó ahí, hija? Dice, Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo que comer?». Le contestaron: «Nada». Entonces Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No basta solamente ir a la iglesia, sino también oír la palabra de Jesús, la palabra de Dios que te dice: a la derecha, avienta la red a la derecha. Y pareciera ser que nosotros, Pedro es el experto, Jesús no sabía nada de pesca, pero Jesús es Dios. Y pareciera ser que Pedro se pone a pensar: nomás porque tú lo dices, yo lo hago. Y lo aventó a la derecha y le creyó, y salió una pesca maravillosa, como nunca habían pescado. Se necesita oír la palabra de Dios para quitar esa ausencia, ese dolor que usted tiene en su corazón, esa ausencia que dejó su hijo, su esposa, su esposo, su padre, su hermano, o su madre, su abuelo, su ser querido. Se necesita de la palabra de Dios, pero también hay otra cosa que hizo Pedro. Ahí en la barca, versículo 7, habla: Señor. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: «Es el Señor». Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, y se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Palabra de Dios. El discípulo que más amaba a Jesús, ahí estaba. Este puede ser usted, puede ser yo. Aquella persona que busca con amor y con hambre y con sed de Cristo y lleva a cabo todo lo que Él nos ha encomendado. Es el único que reconoció. Pedro, siendo el Papa, no había reconocido a Cristo, pero el discípulo, ese que está pegado en la iglesia, ese que no importa qué, es el mismo que estuvo en la cruz, el que lo vio morir, el que le entregó, Cristo le entregó a su madre para que se la llevara y se la llevó a su casa por obediencia. Es ese discípulo que hace lo que Jesús
le dice en su santa palabra el que lo conoce, porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Pedro no lo reconoció porque sentía una ausencia y un hueco. ¿Y por qué sentía esa ausencia y ese hueco? Porque dice la palabra de Dios que estaba desnudo. La desnudez significa pecado. El pecado de haber negado a nuestro Señor Jesucristo por 3 veces le había causado ese pecado grande y él sentía que no podía ser perdonado. Pero cuando oye la palabra de Dios y cuando oye a Jesús, su vida vuelve a dar un cambio completo. Y cuando ve que Jesús le da y lo vuelve a beneficiar con tanto pescado y tanta cosa, él se viste y se avienta al agua y va en busca de Jesús. El vestirse significa el bautismo, revestirse de Jesucristo nuestro Señor, como dice Gálatas 3:27, y aventarse al agua. Eso significa sumergirse, bautismo en el Espíritu Santo. Es llevar a cabo los sacramentos que Dios nos ha encomendado en su Santa Iglesia para la purificación de nuestra alma, que es pecadora, así como la de Pedro, como todos los pecados que cometemos día a día. Lo único que la Iglesia lo puede hacer, lo único que lo puede hacer purificar es la Santa Iglesia por medio de los sacerdotes. Pedro se reviste, se avienta al agua y empieza a nadar en busca de Dios, y allá Dios todavía lo va a recibir. Y mire lo que pasa ahí mismo en el versículo 15 al 17, San Juan 21, 15, 17, habla Señor. Que tus siervos escuchan. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que reconoce la palabra, se reviste por medio del bautismo y se sumerge en esa agua que le da la purificación, viene la confirmación por medio de Jesús. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí. Lo que hacemos nosotros en la confirmación, confirmar que amamos a Dios y que no amamos a Satanás. De hecho, el sacerdote dice, ¿renuncias a Satanás? Sí. Nosotros decimos renunciamos. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros católicos seguimos haciendo las cosas de Satanás? Cuando hemos jurado ahí frente a la iglesia, frente al altar, que lo amamos y lo amamos como Pedro lo dijo. Y por tercera ocasión Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Ya lo empieza a confesar, porque Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué puedo decir yo? Vaya a la presencia de Cristo, porque Cristo sabe la vida que usted está viviendo. Cristo sabe que usted vive en adulterio. Cristo vive que usted está haciendo droga. Cristo sabe que usted está haciendo alcohol. Cristo sabe que usted está viendo pornografía. Cristo sabe que usted tiene problemas con su matrimonio, por causas tal vez de usted o de su esposa, cualquier cosa que sea el motivo, que lo que le cause ausencia, dolor o sufrimiento, Cristo ya lo sabe. Pero hay que acudir a purificar. La única manera de que Cristo habite en nosotros es por medio de los sacramentos, llevar a cabo todos los sacramentos. Ahí en el capítulo 17 de San Juan, por el versículo creo que 21 en adelante, del 20 en adelante vamos a leer, a ver si la atinamos. ¿Por qué nosotros como católicos cristianos no sentimos la ausencia, el dolor, el sufrimiento de un ser querido, de esa pérdida que nos duele, porque son familiares? Yo sinceramente me siento bien tranquilo con mi madre, la amé hasta el extremo en el tiempo que estuvo aquí,
Y ella se fue sabiendo que la amaba, pero hoy no siento el dolor de su ausencia. ¿Por qué yo no siento el dolor de la ausencia? ¿Por qué muchos católicos cristianos no sienten el dolor de la ausencia? Habla, Señor, que tu siervo escucha. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos están completamente unidos, que sea una sola cosa en unión con nosotros, oh Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que están completamente unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sea una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que todos ellos sean uno, como tú, Señor, y yo somos uno. Pero dice a todos los que creyeron y obedecieron la palabra que les dejó a sus sacerdotes y que los sacerdotes transmitieron para nosotros, es hacer una común unión con Cristo, un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿Por qué no siento la ausencia yo de mi madre? Porque sé que Cristo, en su palabra, Él dice: yo estoy contigo todos los días. Y donde está Cristo, está mi madre. Y donde está mi madre, está Cristo. Por eso la ausencia no se siente. Por eso no hay dolor, no hay sufrimiento. ¿Por qué muchos sienten de la ausencia un dolor? Ay, se fue mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. ¿Por qué? Porque han hecho de sus parejas, de sus esposos, de sus hijos, un Dios. Muevan a esa pareja, muevan a sus padres, a sus hijos del lugar de Dios y pongan a Jesús en su lugar. Jesús dijo: el que no deja padre, madre, hijos, hermanos, amigos o familiares por seguirme a mí, no sirve para el reino de Dios. Y no es porque no lo debe de querer, es que debe Dios ocupar el lugar primero en toda tu vida. Estar unidos con Cristo en común unión. Y la única manera de estar en común unión es por medio de la Iglesia Católica. San Juan capítulo 5 versículo 55, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo puede usted estar en común unión con Cristo? La Iglesia Católica le tiene la respuesta. San Juan capítulo 5 versículo 55, si usted quiere seguir sufriendo esa ausencia, siga por el camino que está. San Juan, el Evangelio San Juan capítulo 5. Termina en 47. ¿El capítulo 5? Sí. El capítulo 6. Del pan de vida, ¿no? Sí. Es que estoy con el otro, me equivoqué. San Juan capítulo 6, versículo 55. Ahora sí, después de que San Juan capítulo 6, 55, ¿cómo podemos nosotros seguir? O más bien, ¿cómo podemos evitar esa ausencia, ese dolor, ese sufrimiento? Solamente con Cristo, no hay más. San Juan 6:55, habla, Señor, que tu siervo escuche. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La única manera de estar en común unión con Cristo es por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. Y la única iglesia que ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo es Cristo mismo en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es Cristo.
Cristo es universal, Cristo es la iglesia, Cristo es el pan, Cristo es el sacerdote, Cristo es la palabra, Cristo es usted y yo porque estamos en común unión con Él, Cristo es el altar, Cristo lo es todo. Vaya a Cristo y coma ese cuerpo y esa sangre y deje de sufrir, como dicen nuestros hermanos protestantes. Pare de sufrir. Ellos piensan que parar de sufrir es tener dinero. Eso es mentira de Satanás. Pare de sufrir quiere decir, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a los hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y no se olvide de darnos un like, suscríbase, ayúdenos a hacer la obra de Dios juntos. El tiempo se acerca y el día de mañana vamos a estar en la presencia de Dios. Yo ruego a Dios que ya sea pronto, pero Él es el único que sabe. Pero esté preparado, dijo Jesús, orar y velar, y hagan lo que les he encomendado, la obra que les he encomendado. Ay de usted, el día de mañana que esté en la presencia de Dios y que tenga que rendir cuentas y vaya con las manos completamente vacías. Que Dios lo haga recompensado a usted, su esposa, a sus hijos y sus seres queridos. Que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Y ahora sí.